Comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono del periodo 2025-6 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo de este lapso académico. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de los trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular, socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el martes 10 de junio y tiene como fecha de culminación el 1 de julio del presente año. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos dos actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y dos actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro síncrono será el próximo viernes 20 de junio a las 5 de la tarde. Se les enviará mensaje por el foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular, denominada Teoría de los Tratamientos 2, constará de dos actividades sumativas basadas en la realización de dos cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa la unidad 1, y el cuestionario número 2, que evalúa las unidades 2 y 3. Para este momento ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a las evaluaciones. Por otra parte, también se les dejó material en los recursos de consulta de las tres unidades como complemento a este banco de preguntas y respuestas. Es importante que tengan presente que cada cuestionario tiene un valor de 50%. Mi objetivo como docente es crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador, donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones. Ahora conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular correspondiente a los últimos trimestres de la carrera que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que está organizada en tres unidades de aprendizaje. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico, tanatológico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista, integrativo y tanatológico. En esta unidad conoceremos lo que son los principios básicos, los conceptos claves de cada enfoque, los teóricos de referencia, es decir, los autores que han desarrollado toda su actividad profesional de acuerdo a estos enfoques. Aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico
cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. En lo que se refiere a la unidad 2, esta tiene como competencia estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Se profundizará en lo que es el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico, aplicar técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas e integrativas. El contenido de estos temas y lo que se profundizará tiene que ver con la definición y procedimiento de. Por otra parte, conoceremos las técnicas psicodinámicas, profundizando y centrando en lo que es el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con la resistencia y la psicoterapia psicodinámica breve. En lo que respecta a las técnicas humanistas, conoceremos empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. En lo que se refiere a las técnicas de la Gestalt, conoceremos conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, terapia de grupo Gestalt, experimentación y acción. Con respecto a las técnicas existencialistas, se centrará en conocer búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. En lo referido a las técnicas integrativas, conoceremos la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Por último, se conocerán lo que son las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, la terapia de la aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Asimismo, se profundizará en lo que es la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Evaluación y diagnóstico, establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Es importante conocer las bases teóricas de los protocolos y los procedimientos de las técnicas terapéuticas para poder realizar el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor. Con respecto a la unidad 3, que tiene como competencia general el diseño de los planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, se profundizará en el manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta o lo que se conoce en la literatura especializada como trastornos de la conducta alimentaria, las fobias, el duelo, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos y residuales, centrándonos específicamente en el manejo del trastorno depresivo, bien sea depresión leve, depresión mayor y distimia, el trastorno de ansiedad, donde conoceremos o el abordaje se enfocará en la ansiedad generalizada, el episodio de pánico y las fobias específicas. Con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracones y pica, el duelo migratorio o por muerte de un familiar significativo, los pacientes con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus, VIH y el trastorno neurocognitivo. Se seleccionaron estos trastornos por considerarse que son los de
mayor relevancia y los que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia en la práctica clínica. Ahora voy a continuar. Esto que les acabo de describir es el contenido que corresponde a las 3 unidades de aprendizaje que forman la unidad curricular llamada Teoría de los Tratamientos 2. Ahora vamos a conocer un breve resumen del contenido de la unidad 1 acerca de los modelos de abordaje terapéutico. Partimos de la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas, en especial basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico hacen referencia al proceso psicológico denominado a nivel técnico psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. La tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las distintas técnicas terapéuticas psicológicas, desde los enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de los problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Podemos decir que la teoría es la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención, guía y da enfoque al proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que se desarrollarán a continuación pretenden ser una guía para el profesional de la psicología clínica que se encuentra en formación avanzada y aplicada. Constituye una caja de herramientas técnicas que le permitirá acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes o consultantes. Esto con el objetivo de que domine métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica, entre las cuales se cuentan habilidades para establecer el rapport, la empatía y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad, actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. Llevar un proceso de terapia personal que le permita separar psíquicamente su subjetividad de las de sus pacientes. En este punto quiero hacer especial énfasis que ya ustedes deben haber iniciado su proceso psicoterapéutico desde la mitad de la carrera. Esto particularmente para aquellos estudiantes que van a dedicar el ejercicio profesional en el área de la psicología clínica. Se trata, teoría de los tratamientos 2, de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o esa habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten
el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Esto de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. En otras palabras, un buen plan de tratamiento que sea asertivo, eficaz y eficiente va a depender en mayor medida de ese proceso de evaluación diagnóstica que realicemos inicialmente, donde exploremos todas las variables que pueden estar incidiendo en ese motivo de consulta que trae el paciente a nosotros. Sobre todo en el caso de los adultos y adultos mayores que se adjuntan muchas particularidades del contexto o muchos factores, bien sea internos o externos, que debemos considerar al momento de establecer nuestro plan de intervención. Cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento, como ya lo señalé hace un rato. Cuando se habla de terapia psicológica, debe verse como un proceso que utiliza técnicas, en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Eso ya lo debemos haber visto en Teoría de los Tratamientos 1. Vamos a definir lo que son las técnicas de abordaje psicológico y estas son intervenciones realizadas usualmente por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. No es que tenemos un montón de técnicas y las aplicamos al azar con el paciente, no, sino que van a ir seleccionadas de acuerdo al motivo de consulta y al objetivo de terapia que se tenga con el consultante. Por otra parte, las técnicas de intervención psicológica se comprenden como un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados o establecidos en el tratamiento y como fin último la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico es una intervención profesional basada en técnicas psicológicas, preferiblemente en un contexto clínico, llámese centro de salud mental, hospital, consulta privada, asociaciones de personas afectadas, entre otras. El proceso terapéutico hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico y que va a abarcar desde la primera consulta por parte del consultante hasta la finalización del tratamiento. El plan de intervención, que son las fases propiamente de este plan de acción, es un instrumento que nos va a permitir realizar un mapa o ruta que se debe seguir durante el periodo de intervención, que se llevará a cabo bien sea de forma individual, familiar o comunitaria. En este plan se deben tener objetivos que vamos a cumplir a través de todo el proceso de intervención. La autora Cornejo refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico, indistintamente del enfoque que estemos trabajando, los siguientes aspectos: los horarios. Esto es fijar casi siempre la sesión el mismo día a la misma hora. La frecuencia, esta frecuencia va a variar de acuerdo a las particularidades del consultante. Usualmente la frecuencia de los encuentros terapéuticos
Suelen ser de carácter semanal, quincenal o máximo una vez por mes, ya cuando se encuentra en seguimiento. Duración de cada sesión. Las sesiones estándar, de acuerdo a la mayoría de los enfoques, van entre 45 a 60 minutos, salvo quizás la primera sesión de evaluación, que suele ser un poquito más extensa. Los honorarios deben estar establecidos previamente, cómo se va a hacer el pago, si va a haber el lapso de vacaciones, se le notifica con antelación al paciente el tipo de terapia, si será individual, de pareja, grupal, psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico se refiere al conjunto de condiciones, normas o reglas, referencias que permiten darle estructura tanto al terapeuta como al paciente y considera los elementos que les acabo de mencionar. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, la tendencia actual en terapia psicológica y de acuerdo a los criterios de la APA evoluciona hacia la psicología clínica y psicoterapia basada en la evidencia científica. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Y esto lo vamos a encontrar mayormente en el enfoque cognitivo-conductual o en estas terapias integrativas. Es importante que las técnicas están probadas para el problema específico al que se aplican. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que persigue la psicoterapia, es entendida como un método o técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos o modificar desajustes de la personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, indistintamente del marco teórico o enfoque escogido. Ahora vamos a conocer o a centrarnos en lo que son los modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. Feisas y Miró, que son dos autores que desarrollaron una obra relacionada con los tratamientos psicológicos, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones. El modelo conductual está representado en la terapia o modificación de la conducta, que suele tener aplicación en un rango muy amplio de problemas como neurosis, estados depresivos, dificultades de pareja, adicciones, trastornos psíquicos infantiles, médicos, y es reconocido como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. Dentro de este modelo conductual están los aportes de Eysen en el año 1952 con su terapia conductual, quien la define como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y de acuerdo con las leyes de la teoría del aprendizaje. Posteriormente, Skinner, en 1953, explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto propio del psicoanálisis, por principios de aprendizaje. Wolpe, en el año 1958, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables en las neurosis. El otro modelo importante u orientación son los modelos cognitivos. Los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y el budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son el autor conocido Albert Ellis, que fue el creador de la terapia racional e emotiva, y Aaron Beck, que ha desarrollado toda su línea de investigación, en especial en el área de la ansiedad y la depresión. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio.
En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual o conocida por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló la terapia cognitiva o TC, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y la ansiedad. Por su parte, la otra gran orientación que se conoce en los modelos de psicología clínica es el modelo psicodinámico. Este se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis, que son dos psicoanalistas reconocidos, definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de relaciones transferenciales. Aquí tenemos lo que es el análisis de la transferencia, la resistencia y los deseos inconscientes. Por su parte, el modelo humanístico existencial se les ha denominado la tercera fuerza o tercera generación. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, las humanistas y existenciales desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales se destacan las terapias gestálticas, las terapias humanistas como la terapia centrada en el cliente y el análisis transaccional. En el año 1943, Carl Rogers crea su terapia centrada en el cliente, la cual surge como una alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de lo que es la relación terapéutica. Y por último, tenemos lo que son los modelos sistémicos. El desarrollo histórico de estos modelos va unido a la evolución de lo que es la terapia familiar. A partir de la década del 1950 y 1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incorporar a la familia en el tratamiento. Estos mismos autores refieren que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la terapia cognitiva. Es importante dentro de el abordaje de teoría de los tratamientos que tengamos presente que las técnicas deben estar probadas para el problema específico al que se aplica. Con respecto a cómo está estructurado el programa de la asignatura, se conocerán diferentes enfoques teóricos. La terapia de la conducta, también conocida como la modificación de conducta, nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes investigadores tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como una consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio luz a una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como una alternativa al modelo psicoanalítico. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. Vamos a hablar en líneas generales de lo que son los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual. Se tiene el aprendizaje, la cognición, la conducta, la interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento, los esquemas, la atribución, la autoeficacia y el reforzamiento. El aprendizaje. De acuerdo a este principio, el comportamiento se aprende a través de la experiencia y el entorno. El principio denominado cognición señala que los pensamientos y creencias influyen en las emociones y comportamientos. El principio de conducta parte de que el comportamiento es observable y medible. Hay una interacción entre pensamiento, emoción y comportamiento. Estos tres componentes están interconectados. El procesamiento de la información, las personas procesan información de manera selectiva y sesgada. Se encuentran lo que son los esquemas cognitivos, los patrones de pensamiento influyen en la percepción y el comportamiento. La atribución parte de la idea de que las personas atribuyen significado a eventos y experiencias. La autoeficacia parte de la creencia en la capacidad
para cambiar y controlar el entorno. El reforzamiento, el comportamiento se refuerza o se extingue según las consecuencias. El mantenimiento y generalización indica que el cambio se mantiene y se generaliza a diferentes contextos. ¿Cuáles son los conceptos claves de la psicoterapia cognitivo-conductual? Los esquemas cognitivos, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, el aprendizaje social, el condicionamiento clásico, el reforzamiento, la autoeficacia y la metacognición. ¿Cuáles son los autores que se consideran representantes del enfoque cognitivo-conductual? Por supuesto, Skinner, Casting, Wolpe, Marx, eh, no podemos obviar a Pavlov, Mark, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Meichenbaum, Bandura, Clark y Salkowskis. Bien, pasemos a lo que son los principios básicos de la psicoterapia gestal. Tenemos unos principios psicológicos y unos principios terapéuticos. Los principios psicológicos hablan del dualismo organismo-entorno, el holismo, donde se considera al individuo como un todo, la autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora, que significa que la persona o el individuo se enfoca en el presente, figura fondo, las polaridades que son los opuestos, por ejemplo, razón, emoción, que se integran para alcanzar la totalidad. El contacto, el contacto con el entorno es esencial para el crecimiento y el cambio, la retroalimentación que ayuda a ajustar y adaptar el comportamiento. La responsabilidad personal, de acuerdo a lo cual el individuo es responsable de sus elecciones y acciones. Por los principios terapéuticos se tienen la conciencia, la experimentación, el enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Los autores que representan al enfoque gestal está Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofka y Fritz Perls, todos alemanes. Con respecto a las psicoterapias humanistas, podemos decir, bajo el epígrafe de psicoterapias humanístico-existenciales, se han agrupado los enfoques que nacieron como alternativa al psicoanálisis, por un lado, y a las corrientes conductistas, por otro. De aquí que al movimiento humanístico existencial se le haya denominado la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico-existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Las características comunes a los enfoques agrupados en este movimiento, las cuales tienen que ver con una cierta concepción psicológica del ser humano, coinciden en que el ser humano es superior a la suma de sus partes, debe ser concebido globalmente, en el que sentimiento, pensamiento y acción forman un todo integrado. La conducta humana es intencional, la búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad, y no solo las materiales, son aspectos fundamentales del ser humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el anterior. Solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos dentro del movimiento humanístico existencial son Vince Wanger, May, Rogers, Maslow, Line, Fritz Perls, Eric Berne, Lowen y Moreno. Otros autores del enfoque humanista tenemos a Gordon Allport, que es el padre de la psicología, Abraham Maslow y su pirámide de jerarquía de necesidades,
Carl Rogers con su psicoterapia centrada en el cliente, Ludwig Vince Wanger, Medard Voss, Rollo May, que está dentro de la corriente existencialista, al igual que Viktor Frank y su logoterapia, Eric Fromm y Ronald Lyne. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica. En este punto quiero hacer la referencia a que aquí se las estoy dando de manera muy general y resumida. Quiero que sepan que cada enfoque, el material es largo, extenso, amerita una lectura muy detallada y que una sola lectura quizás no va a ser suficiente para asimilar esta información. Siguiendo entonces los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica, se tiene el inconsciente. Este juega un papel fundamental en la formación de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Los conflictos intrapsíquicos, los, los conflictos entre diferentes partes de la personalidad, de acuerdo a las teorías freudianas, como la teoría del ello, el yo y el superyo, generan síntomas y problemas. Las defensas, los mecanismos de defensa como la represión, la negación, la proyección, son estrategias inconscientes que protegen al individuo de la ansiedad y del dolor y de todas aquellas experiencias que lo hagan entrar en vulnerabilidad y que lo hagan sentir sobresaturado. El desarrollo psicológico, de acuerdo al cual la experiencia infantil y la relación con los padres influyen en la formación de la personalidad. Conceptos como la transferencia y contratransferencia. La transferencia son los sentimientos que desarrolla el paciente hacia el analista y la contratransferencia, los sentimientos que desarrolla el analista hacia los pacientes. En el caso de la transferencia, los sentimientos que desarrolla el paciente hacia el analista son casi siempre un reflejo de lo que han sido sus experiencias primarias con sus figuras parentales. Las resistencias. El paciente puede resistirse al cambio y al proceso terapéutico. La compulsión a la repetición. El paciente puede repetir patrones de comportamiento destructivo. Los procesos primarios y secundarios. Los procesos primarios son los inconscientes y los procesos secundarios son los conscientes que influyen en el comportamiento. La ambivalencia, que son los sentimientos contradictorios, y la ambivalencia, que son comunes en la experiencia humana. La integración en los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad es fundamental para el crecimiento y el cambio. ¿Cuáles son los autores del enfoque psicodinámico o los representantes más conocidos? Por supuesto, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan y Kohut, entre muchos otros. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicoterapia existencialista? La libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, enfatización en el presente y la experiencia inmediata, el rechazo a la patologización y etiquetado, con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, se tiene la aceptación de la mortalidad, es decir, el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte, enfoque en el duelo, proceso natural de superar las pérdidas, importancia del apoyo social, donde la red de apoyo para enfrentar las pérdidas es una parte importante para superar el duelo, la valoración de la vida, la muerte puede ayudar a valorar la vida, el respeto a la individualidad. Cada persona experimenta el duelo de manera única. Hay una empatía y compasión que son fundamentales en la relación terapéutica. ¿Cuáles son los conceptos claves de este enfoque? El duelo complicado, la pérdida anticipada, la pérdida no resuelta, el trauma secundario, el crecimiento postraumático, la memoria y el recuerdo, la reconciliación, el significado y el propósito. Ya para ir cerrando, conoceremos lo que son los principios básicos de la psicoterapia integrativa. En primer lugar, por supuesto, se habla del eclecticismo, que es una combinación de técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos. La flexibilidad, donde se adapta el enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente. La integración, que pasa por combinar elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente. El holismo
pasa por considerar la idea de que el paciente es un todo. El enfoque en la relación terapéutica, aceptación y validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, contextualización, donde se tiene la consideración especial de que el contexto social, cultural y familiar del paciente, pues influyen en lo que es su proceso, la evaluación continua, que consiste en progresivamente ir evaluando el progreso de los pacientes e ir ajustando el enfoque terapéutico de acuerdo a sus necesidades. Los conceptos claves de este tipo de psicoterapia es el eclecticismo, integración teórica, terapia centrada en la persona, mindfulness, resiliencia y autoconciencia. ¿Cuáles han sido algunos de los autores mayormente conocidos dentro de este enfoque integrativo? Franz Alexander, quien desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la resolución de problemas. Marshall Linehan, que desarrolló la terapia dialéctico-conductual, quien combinó técnicas cognitivo-conductuales con principios del mindfulness y la aceptación para pacientes con trastorno límite de la personalidad particularmente. Paul Gilbert con su terapia cognitiva compasiva, Eric Berne con el análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Ahora, vamos a hablar muy por encima de lo que es el proceso terapéutico. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de psicoterapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al paciente como el yo auxiliar, que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone al paciente en contacto con sus emociones en conflicto y se le provee de los recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Dentro de un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permitivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia a la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado a un sentido profesional y encantador. Estas características ideales suponen la idea de un terapeuta perfecto. En este sentido, se rescata la importancia de convertirse en un buen terapeuta, que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo, en su rol del terapeuta en el espacio de intervención,
debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, con una adecuada gestión en sus emociones y acciones, desarrollando la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y la confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes. Esto implica no divulgar en las redes sociales lo que se hace en el espacio privado con el paciente, respetándolos y admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y hacia los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y adecuada formación técnica, además de procurarse un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. No extendiéndome más, voy a eh, terminar hablando de que dentro del proceso terapéutico como espacio de ayuda y contención, debe considerarse el clima emocional de las sesiones. El clima emocional lo constituye todo aquello que el terapeuta debe brindar al paciente para que éste se sienta acogido, aceptado, querido y desde este espacio pueda abrirse a trabajar sus heridas, sus conflictos, sus problemas. En este sentido, es fundamental que el terapeuta brinde ese clima de sostén, de acogida, de reposo y contención. Este clima se va construyendo a lo largo de las sesiones y comienza con el rapport. Todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se basa en la manera en que el terapeuta aplique las técnicas y esto influye directamente sobre la naturaleza de esa relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es preservar, conservar siempre ese clima emocional, indistintamente de las situaciones que puedan presentarse. Esto va a estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria, transmitir la sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que el paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca crear un rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de qué se va a hacer a lo largo del tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en todo el proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar el sabotaje del tratamiento y brindarle apoyo para ver que no está solo en su proceso. Rapport es un término de origen inglés y significa buena comunicación, búsqueda de un clima positivo, confianza y buen entendimiento del individuo. Con esta descripción damos por culminada la exposición correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para teoría de los tratamientos 2, sección R1. Si tienen preguntas, dudas, consultas, reflexiones en relación al contenido de las tres unidades, pues siéntanse en la libertad de escribirme a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les estaré dando respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias por su atención.